Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 16. Arg, esta semana, qué lío. Espero que este capítulo no sufra por ello, y ni siquiera llegó a ir a College Fall esta semana para la versión beta. Básicamente, tuve mi seminario anual el jueves, a unos pocos miles de personas como de costumbre. Tenía 2 discursos, uno de los cuales el tipo no me consiguió sus diapositivas, así que tuve que ir a ciegas. Luego, al salir, hubo un accidente fatal en la M6, y me quedé atascado en 6 horas de tráfico. Perdí un día entero solo por eso, lo que retrasó tanto el trabajo como el fanfiction, suspiro. También perdí el miércoles por la noche, así como parte del lunes, martes, para prepararme, ya que tuve que hacer mi propia investigación y planificación. Capítulo un poco apresurado como resultado. Cubrir. Atrapado en casa Tommy. Beta. Tonto de la universidad. Capítulo 16. Weiss levantó la bandeja de comida más arriba de sus brazos, tratando de equilibrar los diversos platos de fruta y pan sin derramar nada de eso. No sabía por qué era ella misma quien había sido relegada a llevarlo, pero había sido idea suya y no confiaba en nadie más con la comida de su pareja. Sin embargo, no ayudó que Ruby estuviera rebotando a su alrededor. Le importa, cantó la niña, como lo había estado durante los últimos días. Jan lo vigiló con la paciencia que solo alguien que estaba acostumbrado podía. Estarás callado. Weiss pisoteó un pie mientras la chica encapuchada rozaba cerca, casi alterando la comida. Hemos aguantado tus vítores infernales durante 2 días. Pero a él sí le importa. Ruby ni siquiera parecía afectada por las palabras de Weiss, sonriendo para rivalizar con el sol de la mañana mientras daba vueltas, casi forzando a un desafortunado estudiante que se atrevió a intentar pasar. Weiss se quejó y trató de ignorarlo. Hubiera sido más fácil si la chica no hubiera sido tan engreída al respecto, como para señalar que había tenido razón todo el tiempo y, por lo tanto, ahora tenía derecho a frotarse la nariz. Supongo que tienes razón, dijo Pirra, con expresión tranquila, casi indulgente, incluso. ¿Cómo podía soportar el entusiasmo constante de Ruby? Weiss no tenía idea. La niña debe tener la paciencia de un santo. Y todavía no estoy seguro de si obtuve el mejor trato en el intercambio. Weiss suspiró. Jaune fue, bueno, que no era él. Era molesto, sarcástico, cáustico, mujeriego, perezoso y por no mencionar deliberadamente incompetente. También estaba loco aparentemente, si sus acciones recientes fueran creídas. El daño que había hecho a los muelles, incluso si el director había culpado firmemente a Torchwick al colmillo blanco, los costos por sí solos deben haber sido tremendos. Francamente, su compañero era un loco, pero salvó a Blake. La chica en cuestión caminaba cerca de ella, con la cabeza en alto y con la misma sonrisa curiosa que tenía desde ese día. De alguna manera, Weiss sintió que caminaba un poco más cerca del equipo, como si estuviera más incluida de alguna manera. Fue una buena sensación, una sensación de estar completo. El equipo finalmente se estaba uniendo. Finalmente estaba funcionando. Eso probablemente los convirtió en el equipo más lento en unirse en la historia, pero en ese momento no podía importarle. Todo lo que importaba era que al final el equipo Wii, nombre a un sujeto a cambios, finalmente podría convertirse en la unidad cohesiva que se suponía que debía ser. Y contra todo pronóstico, todo fue por él. Por otra parte, sus primeras dificultades también se debieron a él, pero al menos terminó los problemas que comenzó. ¿Estás seguro de que va a ser liberado hoy? Ren le preguntó a Jan, haciendo coincidir su ritmo con el de ella. Parece extraño que sea liberado inmediatamente después de despertarse. Eso es lo que decía el mensaje, dijo Jan. Dijo que se despertó anoche después de que lo visitamos, así que supongo que le han hecho sus pruebas durante la noche. Tal vez ya tienen suficiente información, así que lo están liberando temprano. Tal vez lo están liberando temprano porque los está molestando demasiado, frunció el ceño Weiss. Esa también es una posibilidad, se rió Jan. Será bueno tenerlo de vuelta, bastardo perezoso que es. La habitación ha estado un poco vacía.
Weiss estuvo de acuerdo, aunque no lo admitió. Parecía una tontería decir que su habitación ya estrecha de alguna manera se había vuelto solitaria, con 3 chicas ocupando una habitación del tamaño de uno de sus viejos baños, pero era innegable. La cama de Jaune estaba al lado de la suya, lo que significa que con él ausente, la cama vacía cortó a Weiss de todos los demás en la habitación, dejándola sola en la esquina. No se había sentido bien. Esa era la única forma en que podía decirlo. Bueno, espero que tenga hambre, sonrió Ruby mientras se acercaban a la bahía médica. La niña empujó hacia adelante, balanceando la puerta de par en par con total desprecio por cualquiera que pudiera haberse parado al otro lado. Hola Jaudou, los ojos de Ruby se abrieron. Los platos se rompieron en el suelo, derramando leche y cereales por todas partes. Yang trató de colocar una mano sobre los ojos de Ruby, solo para descubrir que Pirra ya lo había hecho, con los ojos verdes muy abiertos, mientras sostenía una mano sobre la mitad superior de la cara de Ruby. Blake suspiró, Nora se rió y Rain enterró su rostro en sus manos. Weiss, por su parte, sintió que sus dientes rechinaban juntos. Bueno, tosió la mujer de cabello castaño, moviendo la cola de un lado a otro detrás de ella. Ahora que hemos llevado a cabo su examen físico completo, dibujó Yang, observando cómo el fauno zorro se bajaba de la cama, abrochándose la camisa y ocultando sus pechos redondos de la vista. Weiss no se perdió como Jaune levantó las sábanas para ocultar el punto de su joy. Weiss cerró los ojos, respirando profundamente mientras trataba de quemar la imagen de su mente. Las heridas del señor Ark fueron extensas, dijo la mujer, arreglando los últimos botones, ajustándose la falda y cepillándose un poco de sudor de la frente. Su piel estaba sonrojada, los ojos marrones aún nublados con algo que Weiss realmente no necesitaba ver. Una prueba completa de sus capacidades físicas es importante. ¿Honestamente sigues reclamando eso?, preguntó Weiss. No serviría enviarlo a una situación potencialmente peligrosa si no está sano. Mi orgullo y profesionalismo como médico no me lo permitían. Los ojos de la mujer se entrecerraron, como si desafiara a cualquiera de ellos a contradecir esa declaración. Weiss era poco profesional, inmoral y también francamente indecente. Pero también era Jaune Ark, lo que significaba que esas cosas eran evidentes. Es seguro para Ruby abrir los ojos. Weiss dijo en cambio. El examen ha llegado a su fin. Por ahora, la cola de Kitsune se movió de izquierda a derecha, para nada desanimada por la chica de 15 años de cara roja cuya expresión decía que incluso con la rápida respuesta de Pirra había visto demasiado. Al menos Jaune había logrado callarla, incluso si sus métodos necesitaban trabajo. Puede ser necesario concertar algunas citas más adelante, solo para monitorear su progreso. Una maestra no estaba proponiendo a su pareja. Ella era solo, siendo minucioso. Weiss se preguntó si podría convencerse a sí misma de creer eso, y si eso facilitaría el manejo del conocimiento. Hola Jaune, la voz de Ruby era mucho más tranquila de lo que había sido antes, sus mejillas aún rojas brillantes, las manos inquietas. Bueno ver que estás despierto. Hola Ruby, suspiró, con una mano sobre sus ojos, la otra trabajando frenéticamente debajo de las sábanas para cerrar sus pantalones. Al menos Weiss esperaba que eso fuera lo que estaba haciendo, por su bien. Yo no los esperaba tan pronto. Claramente, Weiss lo fulminó con la mirada. Escuchamos que te despertaste. Yang se rió y sacudió su larga melena, como si la acción pudiera sacudirse el recuerdo de lo que acababan de presenciar. Pensé que vendríamos y veríamos cómo estabas. Weiss incluso te trajo algo de comida para ayudarte a recuperarte. ¿Lo hiciste? Jaune se animó, con los ojos muy abiertos. Weiss resopló. Cómelo del suelo. Se hizo a un lado, con los brazos cruzados. Más la engañan por pensar en hacer algo tan amable por su pareja. Si deseaba actuar como un perro en celo, entonces podía comer a 4 patas como uno. Yang susurró. Parece que papá está en la casa del perro. Para frustración de Weiss, Pirra, Blake y Nora se rieron de eso. Lo último que necesitaba era que se difundiera la broma estúpida de Yang sobre sus roles de equipo. Olvídate de eso, gruñó Weiss. Y olvidémonos de este físico suyo también. Ese es el espíritu, sonrió el médico impenitente.
El ojo de Wei se crispó. Escuchamos que nuestro compañero de equipo sería libre de irse hoy. Sigue siendo así. Lo es, las orejas marrones de la mujer se hundieron un poco. Pero todavía tendrá que tomárselo con calma. Las lesiones que sufrió no fueron insignificantes. La expresión de Wei se endureció, la vergüenza anterior se desvaneció mientras miraba hacia su compañero y líder. Se frotó la parte posterior de la cabeza con una mano, riendo nerviosamente como si nada estuviera mal. Estaba desnudo de la cintura para arriba también, con la parte inferior del abdomen vendada. Sin embargo, era imposible no notar la decoloración en su piel, especialmente alrededor de su hombro izquierdo. Cuéntanos. No fue una petición. Oye, Jauni agitó un brazo. No es privado mi registro médico. No puedes decírselo a todo el mundo. Su historial médico es privado, asintió la mujer fauno. Pero las lesiones sufridas en el campo del deber no lo son. Es importante que su equipo esté al tanto para que puedan adaptarse o atender cualquier necesidad específica. Pero no tengo ninguna necesidad específica, argumentó. Wei sintió que su frustración aumentaba, y parecía que no era la única que estaba de acuerdo. Los ojos de Yan brillaron rojos, e incluso la postura de Blake pareció ponerse rígida. No hay necesidad de Jaune. Para sorpresa de Wei, fue Yan quien habló, y más impactante fue el tono de su voz. Firme, recortado, casi frío. No sonaba como la chica ardiente en absoluto. Cállate. Estamos escuchando, doctor. La mujer mayor asintió, levantando un portapapeles con una mano. Jaune pareció ceder, cayendo de nuevo en las almohadas estacadas con un suspiro. Las lesiones del señor Ark son numerosas y variadas. Del informe que recibí sobre lo que ocurrió, parece que la mayoría de estos se recibieron por exposición a calor extremo, fuerza de conmoción e impacto con varios objetos. Su aura ya ha intervenido para minimizar y comenzar a reparar el daño, y junto con mi propio tratamiento se ha estado recuperando bien, particularmente mientras estaba inconsciente. En términos de daño específico, estábamos viendo un hombro dislocado, codo dislocado, 4 costillas rotas, 2 abrasiones fracturadas y extensas en la parte superior e inferior de la espalda, presumiblemente por contacto con granito duro. Hay quemaduras en un buen 50% de su cuerpo, aunque se están curando bien y no deben dejar cicatrices, pero los moretones internos de las explosiones fueron extensos. El daño muscular es bastante fácil de tratar, aunque me imagino que cada músculo de su cuerpo está muy estresado hasta cierto punto. Los ojos de Wei estaban muy abiertos, y no estaba sola en eso. Blake parecía temblar ligeramente, mientras que las manos de Yan estaban apretadas en puños. Ruby se apoyaba en Pirra en busca de apoyo, quien tenía un brazo alrededor de sus hombros a cambio. De Ren y Nora, el único suspiro fue lo silenciosos que estaban y lo agudos que se habían vuelto los ojos de Nora. Otras complicaciones y daños van desde laceraciones donde las armas golpearon, hasta complicaciones internas causadas por las explosiones de polvo. Esperaría que estuviera mareado durante 1 o 2 días, mientras que su respiración seguirá siendo difícil hasta que su tráquea se recupere por completo. Su respiración. Wei se estalló, dando un paso adelante mientras lo miraba más de cerca. Era difícil de ver, y menos por los vendajes, pero más porque no daba señales de ello. Pero su pecho se elevó un poco más rápido de lo normal, y había una leve escoria en su aliento. Torchwick trató de estrangularlo, susurró Blake, aunque en el silencio bien podría haberlo gritado. Sujetó a Jaune y trató de aplastar su tráquea con su arma. Ella no terminó y en su lugar miró hacia otro lado. Eso no debería dejar ninguna complicación, dijo Kitsune, aunque el intenso calor probablemente dañó un poco el revestimiento de sus pulmones, particularmente con la explosión que ocurrió tan cerca. Debajo de él, Wei recordaba la historia de Blake. Jaune literalmente había encendido el polvo en el que estaba siendo estrangulado, en un movimiento que podría haberlo matado. Las uñas de Wei le mordieron la palma de la mano. Todo su brazo tembló. Jaune, Ruby susurró. Está bien, puso los ojos en blanco y se echó a reír. Ni siquiera puedo sentirlo. El médico se encogió de hombros. Con todo el daño a tu piel, me sorprende que puedas sentir cualquier cosa. ¿Qué pasa con esas cicatrices?
preguntó Ruby, señalando algunas laceraciones en los pectorales de Jaune. Parecían dos conjuntos de 4, curvados hacia adentro y goteando sangre lentamente. Esos ni siquiera han sido vendados. Ellos son, Jaune hizo una mueca, algo más reciente. El fauno zorro tosió torpemente. Weiss tardó aproximadamente 2,4 segundos en darse cuenta de lo que eso significaba, y otros 2,4 en purgar con fuerza la imagen de su mente. Continuando, Jaune empujó, cara un poco roja. ¿Qué pasa con todas las caras largas? Estás actuando como si hubiera muerto o algo así. Casi lo hiciste, dijo Blake. Lo habrías hecho, si no fuera por la retirada de Torchwick. Sin embargo, estás actuando como si ni siquiera importara, como si esto no fuera más que un inconveniente menor. Ella era más prolija de lo habitual, aunque Weiss sabía por qué. Podía escuchar la ira en la voz de Blake, ira que desmentía tanto la preocupación como la culpa. Blake se culpó a sí misma por ello, y de alguna manera tenía razón, no. Estoy bien, Jaune se empujó a sí mismo en una posición sentada. Solo llegó a la mitad, antes de que Ruby y Yang estuvieran a cada lado de él, ayudándolo a levantarse. Los miró extrañamente, y Weiss sintió una puñalada de irritación por eso. Pensó que los estaba impresionando o algo así. Que este acto de alguna manera lo hizo parecer fuerte o duro. Está bien para ser liberado hoy, se encogió de hombros el fauno. Me sentiría mejor si su equipo se asegurara de que no se esforzara indebidamente. Eso no será un problema. El doble significado en las palabras de Weiss habría sido divertido en cualquier otra situación. La idea de que Jaune se empujara a sí mismo era bastante ridícula, pero en este momento no se lo habrían permitido por cualquier razón. Jaune gimió cuando vio las miradas serias en sus rostros. Como si tuviera derecho a hacerlo. Como si pudiera mirarlos como si fueran ellos los que estaban siendo dramáticos. Entonces él es todo tuyo. La mujer dio un paso atrás, dejando que Jaune empujara las sábanas a un lado y relajara sus pies en el suelo. Todavía llevaba pantalones vaqueros para su alivio, pero su torso superior era un desajuste de vendas y gasas. Jaune tomó su chaqueta de uniforme, solo para que Yang la arrebatara primero y la sostuviera detrás de él, con los brazos abiertos. Yang suspiró, no soy un niño. Te estresarás. Los ojos de Yang estaban firmes y después de un momento para poner los ojos en blanco, Jaune sostuvo sus brazos hacia atrás, dejándola cambiarlo hacia él. Abotonado, parecía que llevaba una camisa blanca y sucia debajo. No podías decir que eran vendajes a menos que te acercaras. ¿Cuándo salen estos? Jaune escogió uno, aunque pronto se rindió cuando Ruby le dio una palmada en la mano. En un día o dos. Tendrás que volver esta noche para cambiarlos. Weiss tomó nota mental de eso, aunque solo fuera porque estaba segura de que Jaune no lo haría. Por ahora, te aconsejo que comas algo, descanses y te mantengas alejado de cualquier ejercicio extenuante. Deberías estar recuperado al final de la semana, aunque te aconsejaría usar las vacaciones de la semana para descansar también, por si acaso. No hay peligro allí, murmuró, aplaudiendo y dirigiéndose a la puerta. Estoy hambriento, vamos. Hizo una pausa, suspiró y miró a ambos lados de él. Yang estaba a su derecha, con una mano debajo del brazo mientras ella lo sostenía. Nora estaba a su izquierda, en la misma posición. Chicos, aprecio el gesto, pero puedo caminar. Weiss suspiró. Ella ya podía decir que iba a ser un día largo. Jaune suspiró. Esto se perfilaba como un día largo, lo suficientemente malo como para que el alcance de sus lesiones se hubiera leído frente a su equipo, pero luego se fueron y reaccionaron de forma completamente exagerada al daño, dedicándose a cuidarlo. En cualquier otro momento, habría estado encantado de tener un grupo de mujeres hermosas y Ren cuidándolo. Era el sueño de todo hombre y por lo que le faltaba a Ren en el departamento de senos, lo compensó con creces con sus batidos de frutas. Pero esto no era lo que tenía en mente. ¿Eso es todo lo que estás comiendo? Jaune miró hacia la izquierda, preguntándose por qué Weiss incluso se molestó en formular eso como pregunta cuando sabía muy bien que ella no aceptaría su respuesta.
Sus ojos azules miraban fijamente los trozos de carne que aún estaban esparcidos por su plato, de los cuales había recogido y comido hasta saciarse unos minutos antes. Nunca había comido mucho en el mejor de los casos, pero después de vivir tanto tiempo cada día como el último, el tamaño de sus porciones se había reducido notablemente. La gente no solo comía porque tenía hambre, sino porque la comida sabía bien, se sentía bien. La gente disfrutaba comiendo. Jaune había ido mucho tiempo más allá de eso, habiendo vivido más de una vida promedio hace mucho tiempo. Para él, la comida era solo eso, combustible que se usaba para llenar un tanque vacío, y solo lo que necesitaba para evitar sentir los dolores. No puedo comer más, dijo honestamente, apartando el plato. 7 caras lo miraron, sus ojos se entrecerraron en los suyos. No estaba seguro de quién lo empujó hacia atrás, pero sus expresiones dejaron en claro que no podría irse sin terminar el plato. Ya no comes lo suficiente, espetó Weiss, y tampoco saludablemente. A menos que lo hayas olvidado, pasaste los últimos días inconsciente, en lo que casi seguramente fue un coma. Necesitas comer. No necesito comer. Creo que conozco mi cuerpo mejor que tú. Claramente no. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, quise decir lo que quiso decir, estaba equivocada. Después de vivir estos mismos días una y otra vez, Jaune tenía un nivel de comprensión de sus límites mucho más allá de lo que la mayoría hacía. Sabía exactamente hasta dónde podía ser empujado su cuerpo, no solo hasta que colapsara por agotamiento, sino hasta dónde podía llegar antes de morir por completo. Algo como esto, las heridas que Román le había dado, palidecían en comparación con eso. Su respiración le dolía, sí, y respirar rápidamente era frustrante, pero el dolor era un recordatorio de que estaba vivo. Las quemaduras que picaban y dolían en todo su cuerpo fueron fácilmente ignoradas, al igual que el hecho de que mover su brazo izquierdo envió dolor acumulándose hacia su hombro. Simplemente no valía la pena preocuparse, porque no podían entender eso. Entonces, ¿qué han estado haciendo mientras yo tomaba una siesta? Jaune preguntó, más en un esfuerzo por distraerlos que porque le importaba. No engañó a Weiss. Podía decir por cómo sus ojos se entrecerraron, ni a Black le divirtió su intento de cambiar de tema, pero ambos suspiraron y miraron hacia otro lado. Solo lecciones. Yang se encogió de hombros, cruzando los brazos y negándose a apartar la mirada de su plato. Aparentemente, no hay clases de combate durante la última semana, así que han sido Oblek y Port, una y otra vez. Guardé tu tarea para ti, dijo Weiss. Incluso les pregunté a los maestros si estarían dispuestos a dejarte hacerlo durante el descanso y calificarte después. Para que conste, el Dr. Oblek quedó impresionado con su dedicación. ¿Por qué? Jaune se encogió. Porque iba a renunciar a él por ti, supongo. Weiss se encogió de hombros, sin entender en absoluto lo que había querido decir. Naturalmente, su educación sigue siendo importante, sin embargo. Esperaré que lo tengas listo para que lo verifique el primer día del trimestre. Gran posibilidad de eso, pero él asintió de todos modos. Es más fácil lidiar con su ira más tarde que provocarla ahora. Tendría que asegurarse de que Zafiro no lo viera, ya que sus ojos se estrecharían y ella lo forzaría instantáneamente sobre él. El recordatorio de su familia lo hizo estremecerse, algo que hizo que Ruby diera un paso hacia él preocupado. Estoy bien, agitó una mano, suspirando en su cabeza cuando ella claramente no le creyó. En verdad, nada le dolió, excepto el recordatorio de que su familia no sabía que su plan había fracasado. Tendría que decírselo. ¿Cuándo podía pensar en una manera de dar la noticia? Siempre había un semestre siguiente del que podía intentar ser expulsado, pero venía Navale con la expectativa de que se iba a ir a casa con ellos después. Solo pensando en lo que pasó. Hablando de, Yang se sentó frente a él, los demás se apiñaron cerca. ¿Estás listo para decirnos lo que pasó? ¿Eh? Jaune miró por encima de sus rostros. ¿No les había dicho Blake? ¿No habían estado allí hasta el final? Es más o menos lo que Blake te dijo. No fue mucho diferente de mi final. Eso no, Weiss suspiró profundamente. Creo que ella quiso decir cómo sabías sobre Blake en primer lugar. ¿Cómo sabías que estaba en los muelles?
¿Y cómo pudiste secuestrar y pilotar un Bulead?, agregó Pirra. ¿Y cómo pudiste luchar contra Roman Torchwick y un grupo de soldados Colmillo Blanco?, terminó Blake. Mierda. Realmente no había otra palabra para usar. Su equipo, sin mencionar el de Ruby, lo observó con claro interés, sin duda después de haber esperado la pregunta durante días. Se atormentaba la mente por cualquier cosa que pudiera usar para explicar sus acciones. Apareció en blanco. Una parte histérica de él dijo que debería reclamar amnesia, pero probablemente era un poco tarde para eso. Realmente no luché contra Torchwick, Jaune fue por la más fácil de las preguntas, más aún porque era la verdad. Su cuerpo todavía tenía los signos de ello, la brutal paliza del criminal. Muchas de sus heridas fueron autoinfligidas, pero solo porque la alternativa habría sido peor. Jaune se sintió seguro al decir que era más hábil que Roman, pero eso no compensaba las diferencias en fuerza, velocidad y resistencia. El Colmillo Blanco gruñe, bueno, Blake puede decirte lo duros que fueron, pero Torchwick me pateó el trasero. Todavía luchaste mucho mejor que en cualquiera de nuestras sesiones de entrenamiento, argumentó Blake. E incluso si los agentes de Fang eran débiles, había más que suficientes para plantearnos un problema. Incluso San no los atravesó tan fácilmente como tú. Sol. Jaune preguntó, aunque solo fuera porque sabía que se suponía que debía hacerlo. El mono fauno que fue herido junto a nosotros. Está recuperado, por cierto. Jaune asintió, a pesar de que ya lo sabía. San era una galleta dura, incluso si el tipo no se daba cuenta. No sé qué decir, Jaune negó con la cabeza, encogiéndose de hombros. Me iban a matar, así que supongo que luché un poco más duro. Sin embargo, no fue un verdadero juego de espadas. Simplemente arremetí contra cualquiera que se acercara. Si supieran cómo pelear, podrían haberme sacado mucho antes. Dudoso, pero había dicho tal vez. El estilo de Jaune se había perfeccionado durante siglos, la amalgama perfecta de su propia técnica, mezclada con la de Pirra y luego con una pizca de tierra arrojada en ella. Con toda honestidad, había sido Roman quien le enseñó esto último, ya que cada vez que Jaune luchaba contra él, el hombre sacaba todo tipo de sorpresas desagradables. Solo podías ser sorprendido por un ataque sorpresa 1000 veces antes de comenzar a ver el valor en ellos. Adam no habría sido engañado, incluso si Jaune hubiera sido lo suficientemente rápido como para golpearlo. Sin embargo, la forma en que luchaste, Blake no parecía capaz de darse por vencido, y Jaune suspiró mientras se mordía el labio. Estabas tan enojado. Estaba siendo atacado. Jaune suspiró. ¿Qué quieres que diga? Estaba luchando por mi vida. No iba a ser casual al respecto cuando había tanto en juego. Luchando por la suya también, lo que había puesto mucha más carga sobre él. Podía morir en cualquier momento, no importaba, pero verla cortada y obligada a vivir después habría sido inaceptable. Blake abrió la boca para decir algo, pero no lo hizo. Ella vaciló, lo miró y luego miró hacia otro lado, casi torpemente. Haremos más pruebas el próximo semestre, dijo Weiss, y Jaune no tuvo que fingir el gemido que se deslizó de entre sus labios. Lo último que quería era que Weiss realizara experimentos con él, especialmente cuando sin duda implicarían que ella lo apuñalara con su rapier para ver cómo reaccionaba. Te haré un cazador, Jaune. ¿Por qué suena tanto como una amenaza? Jaune suspiró. Pirra nunca fue tan cruel cuando me entrenó, ¿Cómo lo sabías? Jaune parpadeó cuando captó el final de una pregunta de su antiguo compañero. Pirra suspiró cuando se dio cuenta de que no la había escuchado. Le pregunté si nos haría saber cómo lo sabía, sobre los muelles, quiero decir. Ah, correcto, eso. Me enteré en la radio, dijo lentamente, notando que los ojos de Weiss se entrecerraron de inmediato. No la radio Bulead. Estaba conectado a la red de Vale, la que usan para monitorear dónde están los vehículos y demás. Weiss asintió para demostrar que entendía, y para su alivio los demás parecían aceptar eso también. Una vez que pude escuchar eso, prácticamente decía que había algunos Buleads desconocidos en los muelles, y que la policía había sido alertada. Simplemente me arriesgué a partir de ahí y resultó ser correcto. Eres un idiota, suspiró Weiss. ¿Y si hubiera sido algo peor?
Algo peor que terroristas racistas con aviones militares robados, Jaune sintió ganas de preguntar, excepto que solo les habría dado más municiones. Al final simplemente se encogió de hombros. Era más fácil aceptar ser visto como un idiota que tratar de explicar sus acciones. «Pero dijiste los muelles», susurró Ruby, su voz atravesando su calma como Crossy Amors a través de la piel de un Beowulf. Todos se volvieron para mirarla. «Cuando hablé contigo», dijo, toda inocencia. «Dijiste Blake, luego dijiste los muelles, antes de huir». «Gracias Ruby, ese es el agujero que me has cavado». Confié en ella de todas las personas para ver a través de sus mentiras, y peor aún, no tenga el entendimiento para tomar nota y preguntarle en privado, en lugar de incriminarlo frente a todos. No había una persona en la mesa que no pudiera juntar 2 y 2, y Jaune pronto se encontró bajo sus miradas una vez más. La mayoría de ellos parecían poco impresionados, Blake sospechaba. Weiss parecía que estaba considerando asesinar. «No sé cómo lo supe», dijo por fin, sabiendo que la respuesta no satisfaría incluso mientras la decía. Pirra suspiró, mientras Yang se echó hacia atrás y cruzó los brazos. No necesitaba mirar a su pareja para sentir su irritación. Fue solo un sentimiento, o instinto, no sé cómo explicarlo. ¿De qué otra manera puedes explicarlo? No lo sabría, suspiró Weiss, ya que no soy yo quien de alguna manera sabía dónde estaría y cómo comunicarse con ella. Simplemente, lo sabía, ¿verdad? El desprecio era espeso en su voz, pero él asintió independientemente. Era más probable que aceptaran eso que la noticia de que era un viajero en el tiempo. Podría ser una semblanza. Fue Pirra quien vino a su rescate, como siempre lo había hecho en el pasado. Ella lo miró ahora, no con amistad o desprecio, sino más bien con un curioso interés. ¿Qué tipo de semblanza le daría ese conocimiento? Weiss se burló. Viendo el futuro. Ruby estaba ansiosa por entubarse. ¿Viajar en el tiempo? Jaune sonrió. Si podemos permanecer dentro de los reinos de la realidad por un momento. Weiss puso los ojos en blanco. Es posible que haya sido alguna semblanza o habilidad no descubierta, ya que aún no tienes una. Sin embargo, romper el tiempo y el espacio sería imposible. Detección. Blake adivinó. O rastrear, tal vez. Podría explicar cómo sabía dónde estabas. Ren inclinó la cabeza hacia un lado. Las complejidades de las semblanzas rara vez se entienden, pero a menudo parecen afectarte a ti mismo o al mundo que te rodea. Es posible que Jaune haya podido sentir tu angustia, o tal vez identificar dónde estabas. Todo es solo teoría hasta que sepamos más, dijo Pirra. Es decir, si crees que eso es lo que es. Ella lo miró entonces, preguntándole si pensaba que podrían estar en el camino correcto. No lo eran, por supuesto, pero era lo más cerca que podían llegar. También sería su escape al interrogatorio actual, y tal vez incluso una excusa que podría usar en el futuro. Podría ser, dijo, tratando de sonar lo más incierto posible. No puedo decirlo. Nunca he conocido mi apariencia. Todos suspiraron. Parecía que estaban decepcionados con la respuesta, incluso si todos la aceptaban. Sin embargo, las únicas otras excusas eran peores, ya que lo habrían pintado como una persona que tenía algún tipo de pasado oscuro y sucio, tal vez incluso el ex Colmillo Blanco o un viejo matón de Torchwick. Habría sido algo bastante fácil de reclamar, y estaba bastante seguro de que lo habrían aceptado, como lo habían hecho con Blake, pero al mismo tiempo no quería correr el riesgo de que su aparente pasado criminal afectara a su familia. ¿Qué pasa con la cabeza de toro? Nora finalmente preguntó, y Jaune sonrió ante lo que era una pregunta bastante fácil. Recibí lecciones cuando era más joven. Sé un poco sobre pilotaje. Suficiente para derribar otros aviones. Ruby no sonaba sospechoso, en cambio, sonaba entusiasmada. Tenía la clara impresión de que ella le iba a preguntar dónde podía inscribirse para tales lecciones. No así, se rió en su lugar, sonriendo mientras su expresión caía. Quiero decir que aprendí a pilotar uno normal, pero incluso entonces solo a un nivel amateur. Miró a Blake, asintiendo en su dirección. Una vez más, si recuerdas, solo lo hice lo suficientemente bien como para derribar uno antes de que me derribaran del cielo. No me vieron venir.
Incluso un idiota puede hacer clic en un gran botón rojo en dirección a un objetivo estacionario. Si sabían cómo piratear las computadoras lo suficiente como para abrir dichos sistemas sin autorización, y lo suficiente como para desconectar las medidas de seguridad y orientación automática, no agregó. En cuanto a comenzar todo, uno de los pilotos se sentó justo al lado. Acabo de tomar su tarjeta de acceso para iniciarlo. Despegar es fácil, al igual que volar. Es un aterrizaje que es difícil, y bueno, viste mi aterrizaje. Creo que todo vale. Vio tu aterrizaje, sonrió Jan, refiriéndose a los incendios que se habían propagado desde allí. Buen detalle, por cierto. Supongo que tu carrera como piloto de Buleat se estrelló y se quemó, ¿eh? Abucheó. Jan frunció el ceño cuando incluso Ren abucheó su horrible juego de palabras. ¿El interrogatorio ha terminado entonces?, preguntó Jaune, dando un suspiro de alivio. Weiss continuó mirándolo, al igual que Blake, pero ninguno parecía tener preguntas. Por suerte logré convencerlos de esto de todos modos, suspiró aliviado. Y lo que era mejor, se habían olvidado de la comida a medio comer en su plato. Aún estaba mintiendo. Blake lo sabía. Había demasiados agujeros en su historia, demasiadas discrepancias, estaba bastante segura de que todos los demás también se habían dado cuenta, pero que todos habían decidido como ella que no presionarían el tema. A medida que pasaba el día y finalmente se retiraban a su habitación, la curiosidad que se acumulaba dentro de Blake ya había alcanzado el punto de estallido. Ella deseaba poder forzar esas respuestas de él, preguntarle cómo lo había sabido y por qué había venido, pero le había prometido que no lo haría, no. Y así, con un gran suspiro, Blake Belladonna se tragó sus sospechas, encerrándolas donde con suerte no la molestarían. Él había mentido y ella estaba contenta de saberlo. No lo convertía en una mala persona, ella mentía todo el tiempo, solo significaba que él no deseaba revelar su pasado, y de alguna manera extrañamente reconfortante, que tampoco quería decirles que tampoco era asunto suyo. Como Ruby había dicho, una y otra vez, le importaba. Simplemente lo mostró de maneras tan extrañas, como arriesgar su vida para protegerla de ella. Como robar una cabeza de toro y volarla a través de Vale, de involucrar a pilotos entrenados en combate aéreo, como luchar en el suelo contra un criminal infame, antes de encender el polvo a su alrededor sin una pizca de vacilación. Los ojos dorados se cerraron, tratando de olvidar esa escena aterradora. Ni siquiera se había dado cuenta de cómo había gritado su nombre en ese momento, con voz ronca y llena de angustia. Ella realmente pensó que había muerto allí mismo, dando su vida así, sin una pizca de miedo. Había visto veteranos endurecidos de colmillo blanco con menos convicción. Verlo en alguien de su edad fue aterrador, pero esta vez, a diferencia de antes, se sintió segura al decir que no estaba dirigido a ella. Pero, ¿cómo y por qué? Las preguntas ardían en su mente. ¿Por qué había pasado para crear tal impulso, tal desprecio casual por su propia vida? Incluso ahora ella lo observaba, mientras luchaba por salir de su chaqueta, revelando vendajes nuevos y frescos. Wei se adelantó, reprendiéndole por jugar con ellos mientras Jan se ofrecía a ayudarlo a ponerse la camiseta de franela en la que dormía, con los brazos sosteniendo la cabeza abierta como lo haría un niño pequeño. Sus brazos estaban cruzados, su lenguaje corporal decía que claramente no apreciaba el gesto o la comparación. Weiss parecía frustrado por eso, gritando algo sobre cómo su machismo percibido no era necesario ni deseado. Blake no creía que ese fuera el caso. Ella observó mientras él suspiraba y levantaba los brazos, podía ver que sus vendajes se agrupaban y se estiraban, en lo que debe haber sido un movimiento doloroso, pero su rostro no se contraía. «Estás tan preocupado como siempre», suspiró. Un enigma que la persiguió en un momento, luego la hizo sentir preocupada al siguiente. Ella le debía su vida, lo menos que podía hacer a cambio era mantener su secreto y no denunciarlo por sus mentiras, pero se sentía muy poco. Ella lo habría ayudado, si hubiera pensado por un segundo que él podría preguntar. Pero no era un hombre que confiara en los demás, ella podía decirlo. Irónico entonces, que él la hubiera criticado tanto, gritando a su tontería por entrar sola cuando él había hecho lo mismo. Él tenía razón, ella lo sabía. Pero eso no le hizo correcto haber hecho lo mismo.
No sé qué hacer, pensó la niña para sí misma, recostada en su cama. Siguieron cuidándolo durante los siguientes días, hasta el punto de que temía que se rompiera. Afortunadamente, eso nunca llegó, sin embargo, y a medida que el término se acercaba lentamente a su fin, su equipo comenzó a acostumbrarse a la idea de que no iba a ir a ninguna parte, sin importar cuánto le hubiera gustado. Jan dejó de tratar de ayudar a vestirlo, Blake dejó de mirarlo cuando pensó que no estaba prestando atención, y las preguntas de Weiss se volvieron menos sobre lo que había sucedido y más sobre lo que iban a hacer el próximo semestre. Sin embargo, Ruby seguía animando cada vez que lo veía, y él todavía la sorprendía sonriéndole en cada oportunidad concebible. Debería haber habido una ley contra tanta alegría bondadosa. Fue suficiente para hacer que los dientes se pudrieran. Al igual que las chicas habían dicho antes, sus lecciones hacia el final del semestre parecían volverse mucho más laxas, los maestros cubrían los temas como de costumbre, pero en realidad no asignaban ninguna tarea sobre ellos, probablemente porque el trabajo del término ya había sido marcado y calificado. Habría estado más contento con eso si el agotamiento de la simpatía de Weiss no hubiera significado que ella lo estaba obligando a comenzar a trabajar en todo lo que ya se había perdido. Una cosa que había olvidado, sin embargo, eran sus detenciones con la señorita Goodwitch. Ese resultó ser el error costoso ya que nadie se perdió uno de esos, y el primer recordatorio que tuvo fue cuando la puerta de su dormitorio se abrió de golpe y comenzó a flotar desde el suelo. Señor Ark, dijo la mujer severa, como si hablar con un adolescente suspendido boca abajo en el aire fuera algo habitual. La peor parte fue que con ella, podría haber sido. Glinda, Jaune asintió con la cabeza, atrapando sus ojos entrecerrados ante la forma familiar de dirección. Miss Goodwitch. Weiss dio un paso adelante, congelándose por un segundo cuando la mujer la miró fijamente, sin duda deseando no haber llamado la atención. Su compañero tragó saliva y reafirmó su expresión, que en realidad era bastante impresionante dado lo legendarias que eran las miradas del diputado. «Podemos ayudarla, señorita Goodwitch». Su pareja no se presentó a su detención, dijo la mujer, haciendo que los ojos de Jaune se abrieran cuando finalmente recordó lo que Ospin había dicho. Con toda honestidad, se había olvidado por completo de ellos, aunque por la mirada en los rostros de todos, claramente pensaron que era solo él empujando sus límites nuevamente. Lo llevaré allí directamente, para asegurarme de que no se pierda en el camino. Jaune, Weiss gimió, frotándose la cara. El ojo de Jaune se torció mientras agitaba una mano, casi en un gesto de llévatelo. ¿Hasta aquí la unidad del equipo, o fue solo que ni siquiera la lealtad del equipo se atrevió a volar en la cara de Glinda Goodwitch? Por cierto, puedo caminar solo. Entiendo que aún te estás recuperando. Sería negligente de mi parte arriesgarme a exacerbar sus heridas. Podría creer eso, suspiró Jaune, si no me llevaran a través de Beacon al revés. Tuve una conmoción cerebral hace unos días, ya sabes. Tuvimos un distrito de almacenes hace unos días, ya sabes. Jaune resopló. Así que tienes sentido del humor, dijo, impresionado a pesar de la situación. La mujer mayor aparentemente lo era menos, ya que accidentalmente lo golpeó contra una puerta cuando pasaba por ella. Probablemente serías mucho más accesible si dejas que eso se muestre. Señor Ark, no necesito consejos sobre cómo ser una mejor persona. No de ti, de todas las personas. Ay, eso pica. Sobrevivirás, desafortunadamente. Ella susurró la última parte, aunque una vez más no pudo evitar la diversión que sintió al escucharla. Era pequeño, pero definitivamente estaba allí, ese innegable indicio de un sentido del humor sarcástico y cínico, escondido bajo las miradas duras. Le gustaba Glinda Goodwitch, tanto como nadie hubiera adivinado dado su comportamiento. En un mundo de engaños, agendas ocultas y monstruos, ella era algo en lo que podías confiar. Durante cientos y miles de repeticiones, nunca cambió, tan inflexible como el océano mismo. Fue desafortunado para ella que la misma disciplina y enfoque que tanto admiraba, también fuera la mejor oportunidad de que lo expulsaran. Así que ahora que me has llevado a tu oficina a altas horas de la noche, finalmente me vas a devastar. Jaune echó un vistazo a la habitación, que ella también le había traído, una oficina bastante pequeña con un solo escritorio y sillas dispuestas a su alrededor.
Desde la decoración sencilla hasta la forma demasiado ordenada en que los bolígrafos estaban dispuestos sobre la mesa, la habitación parecía encajar con ella. Ella suspiró y se acercó al escritorio, sentándose detrás de él mientras el poder que lo sostenía se disipaba. Los instintos se activaron mientras intentaba corregir su caída, solo para darse cuenta de que sus músculos no eran lo suficientemente rápidos cuando su cara impactó la madera. No dignificaré eso con una respuesta. Glinda se sirvió un poco de agua de una jarra, sin siquiera molestarse en mirarlo mientras se arrastraba del suelo. Para que conste, suspiró Jaune, en realidad no tenía la intención de omitir su detención. Lo olvidé, accidentalmente. Lo sé, señor Ark, dijo ella, y sus ojos se abrieron mientras se preguntaba cómo. Incluso tú no serías tan tonto como para hacer eso. Consideraría esa arrogancia si no fuera cierta, Jaune pensó mientras se sentaba en una de las sillas frente a ella. No parecía haber nada que se suponía que debía hacer, ya fuera completar cuestionarios sin sentido, hacer tareas adicionales o escribir en la pizarra. Ella tampoco lo criticó mientras estaba sentado, sino que le sirvió un vaso de agua. Jaune sorbió un sorbo ligeramente, mirándola mirarlo. El primer semestre ha llegado a su fin, dijo después de una larga pausa. Admitiré que no esperaba que te quedaras por un segundo. Estoy lleno de sorpresas, dijo, poniendo los ojos en blanco. Ella sabía la verdad de su inscripción y su renuencia. No dudó ni por un segundo de que ella también tenía una sospecha de por qué estaba actuando como lo hizo. Eso eres, estuvo de acuerdo la mujer. Puedes imaginar mi sorpresa cuando escuché que uno de mis estudiantes había robado un buleat para pasear por Vale, y luego mi sorpresa cuando escuché que había abierto fuego y quemado un distrito industrial. Está bien, cuando ella lo dijo así, él no pudo evitar estremecerse. Nunca se arrepentiría de haber salvado a Blake, pero al mismo tiempo el alcance del daño había sido un poco mayor de lo esperado. Eso es decirlo a la ligera. Me alegro de que Ozpin no sintiera la necesidad de decirme los daños en el gravamen. Pero dime, Jaune, y era la primera vez que lo llamaba por su nombre. ¿Por qué no me sorprendió cuando escuché el nombre de dicho estudiante? Vaya. No era tan infame, ¿verdad? Tampoco, por curioso que parezca, me sorprendió escuchar que había logrado rescatar con éxito a la señorita Belladonna. Miró por encima de sus gafas mientras decía eso, con ojos verdes perforando los suyos. A pesar de su edad relativa, y con eso se refería a su edad mucho mayor, fue el primero en mirar hacia otro lado. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Te sorprendió que fuera en primer lugar? Preguntó, curioso a pesar de su deseo de no estarlo. Sí. Su respuesta inmediata lo hizo temblar. Fui yo quien solicitó su expulsión de Beacon. No creía que tuvieras el impulso para convertirte en un cazador, pero más que eso, no creía que tuvieras la mentalidad correcta. Ella no creía que él se preocupara lo suficiente por nadie. De repente se sintió cansado, un bostezo amenazaba con pasar. El reloj en la pared avanzaba lentamente, anunciando el silencio entre ellos, ya que ninguno estaba muy seguro de qué decir. La señorita Godwitch, por su parte, continuó inspeccionándolo, con los ojos vagando por su rostro de una manera que podría haber hecho que su sangre se acelerara en cualquier otra situación. La señorita Belladonna no olvidará pronto los eventos que tuvieron lugar en los muelles. La señorita Godwitch fue la primera en hablar. No solo casi muere, sino que a través de sus acciones otras dos personas casi pierden la vida. Tal responsabilidad no es algo que deseemos someter a los estudiantes tan temprano. Ella estará bien, dijo Jaune, porque sabía que era verdad. Ella estaría levantada y arriesgando su vida para perseguir a Torchwick en el momento en que regresaran de vacaciones. Eso espero, señor Ark. Sería una pena perder a una cazadora prometedora por algo así. Situaciones como esta tienden a surgir con los estudiantes mayores, una vez que han emprendido algunas de las misiones más difíciles. La mente lucha para hacer frente al fracaso, más aún si la confianza o la fe de uno han sido sacudidas. Todo el personal aquí está al menos ligeramente capacitado en asesoramiento, en caso de que alguna vez lo necesite. Dada su situación única, estoy seguro de que el Dr. Oblek estaría dispuesto a hablar con ella si así lo desea. Su postura sobre el fauno es bien conocida.
Me aseguraré de decírselo, dijo Jaune, a pesar de que sabía que ella nunca estaría de acuerdo. En verdad, no pudo evitar pensar que Blake también necesitaba desesperadamente un poco de ayuda, aunque eso no se limitaba a esta línea de tiempo. Ella siempre era así, metiéndose en problemas y obsesionada demasiado con el colmillo blanco y lo que habían hecho. Pero él sabía que ella nunca aceptaría eso, y menos aún la ayuda de la generación anterior. Como tantos otros faunos, había perdido la fe en él. No puedo prometer que estará de acuerdo, pero se lo haré saber. Gracias, asintió la maestra. ¿Te diste cuenta de que te habían devuelto tus armas? La pregunta lo tomó desprevenido, y debe haber mostrado a la mujer reírse ligeramente. Supongo que ni siquiera te diste cuenta de que faltaban, dado lo abruptamente que terminó tu duelo con Román Torchwick. Perdiste tu arma en la pelea si recuerdas, al igual que la señorita Belladonna y el señor Urukon. Lo había hecho, ahora que lo pensaba. Román y él se habían acercado demasiado, a una distancia donde la larga hoja de Crosiamors habría sido más un obstáculo. No había tenido un cuchillo en ese momento, por lo que dejarlo caer para distraer a Román antes de matarlo con las manos había sido la opción obvia. Jaune ni siquiera había pensado en recogerlo después. Una vez que los incendios estuvieron bajo control, Oblek y yo regresamos a la escena para reunir todas las pruebas que pudimos. Naturalmente, las actividades de Torchwick son importantes para nosotros, son el colmillo blanco. Mientras estábamos allí, el Dr. Oblek tuvo la suerte de espiar el arma de la señorita Belladonna. Eso me recordó que te habíamos encontrado sin el tuyo, así que interrumpimos la investigación para encontrarlo. Eso fue algo dulce, en realidad. También era práctico, por supuesto, ya que las armas de Hunter tendían a ser no solo más caras, sino también más peligrosas que otras. No querías dejar algún tipo de arma loca por ahí, especialmente si resultó ser un martillo que se convirtió en un lanzagranadas o algo así. ¿Encontraste mi espada?, preguntó, sorprendido de lo mucho que le asustaba la idea de perderla. A su padre no le importaría en lo más mínimo, de hecho, su familia lo habría cambiado por su seguridad hace mucho tiempo. Pero a través de todo lo que había sucedido, a través de todas las repeticiones hasta el punto de que había olvidado cómo comenzó todo, Crosiamors había estado con él. Lo hicimos, asintió la señorita Godwitch. Junto con las armas del señor Urukon. Después de revisarlos por cualquier daño, los devolvimos a sus casilleros. Está sano y salvo. Jaune se desplomó en su asiento, el aliento se le escapó apresuradamente. Gracias. Considera lo que devuelvo el favor, dijo la mujer. La cara de Jaune se retorció de confusión. ¿Qué favor quiso decir? No creía que hubiera hecho nada para ayudarla, al menos no en esta vida. Sin embargo, ella simplemente negó con la cabeza. De todos modos, también quería hacerle saber que el próximo semestre deberá asistir a algunas sesiones obligatorias con el Dr. Oblek. Pensé que mis detenciones eran solo hasta el final de este semestre. Señor Ark, creo que ambos somos conscientes de que también ganará su parte justa de detención el próximo semestre. Le hubiera gustado discutir, pero solo pudo encogerse de hombros. Ella tenía razón después de todo, ya que él todavía necesitaba convencerlos de que lo expulsaran. Pero para el Dr. Oblek, estas no serán detenciones. ¿Entonces qué?, preguntó Jaune. La señorita Godwitch suspiró y se echó hacia atrás, cruzando los brazos debajo de sus pechos. Cuando encontramos tu arma, también encontramos los restos del colmillo blanco con el que habías luchado. Sus palabras fueron recortadas. Muchos de ellos murieron en la explosión que causó Torchwick, pero hubo algunos con heridas atribuidas a su arma. Jaune asintió, insegura de a qué se refería. La mujer suspiró una vez más. Heridas fatales. Ella lo miró fijamente mientras decía eso, haciéndolo parpadear por un segundo antes de levantar una ceja. Lo sé, dijo, cuando estaba claro que ella esperaba una respuesta. Debería serlo, ya que había sido él quien los mató. No tenía sentido ocultar eso, no porque ella ya lo sabía. De cualquier manera, no habría importado, la ley fallaría de su lado en el intercambio, especialmente porque habían estado llevando a cabo acciones ilegales, e incluso como estudiante técnicamente se lo consideraba un cazador certificado a los ojos del sistema legal.
¿Pero por qué las sesiones? Esas sesiones son obligatorias para cualquier estudiante que se vea obligado a quitarse la vida, dijo la señorita Goodwitch. ¿Fue su imaginación, o ella parecía casi resignada al respecto? No hay nada que pueda hacer para cambiar eso, ni hay nada que yo haría. Oleg se pondrá en contacto con usted el próximo semestre para organizarlos. Simplemente te estoy haciendo consciente. Gracias por hacérmelo saber entonces. Sería molesto, suponía, pero no exactamente un problema que amenazara la vida. Incluso tenía sentido que tuvieran reglas como esa. Sabía por experiencia que Beacon también tenía sesiones obligatorias si perdías a un compañero de equipo. Realmente no había superado eso, ya que para él las repeticiones eran una oportunidad para asegurarse de no perder a nadie. No se conformaría con nada menos que protegerlos a todos, por lo que se había suicidado rápidamente en los casos en que alguien había muerto. ¿Hay algo más para lo que me necesites? Ya ha pasado una hora. Ella agitó una mano en señal de despedida, dejándolo levantarse y alejarse del escritorio. En general, no había sido tan malo, aunque podía imaginar lo frustrante que sería el Dr. Oblek en una semana más o menos. Sin embargo, antes de que pudiera irse, su voz lo detuvo. No me sorprendió, si estás interesado. Jaune se volvió para mirarla. Cuando encontré sus cuerpos, y tu espada a su lado. Equilibró los codos sobre el escritorio, con las manos unidas ante su rostro. Debería haberlo sido y, sin embargo, no lo fui. No dudé ni por un momento de que no lo habías hecho. Jaune se encogió de hombros torpemente. No estaba seguro de qué decir. ¿Por qué debería haberlo dudado cuando Kerosia Morse estaba allí? No podría haber dejado una tarjeta de visita más grande si lo hubiera intentado. Ella también podría haber preguntado, y él lo habría admitido libremente. Me doy cuenta de que no soy la más accesible de las personas, señor Ark. Pero si sientes la necesidad de hablar con alguien, debes saber que mi puerta estará abierta. Está abierto a todos los estudiantes, sin importar cuán problemático sea. Jaune se echó a reír. Eso era tan parecido a ella que no lo dudó ni por un segundo. Se preocupaba por sus estudiantes, desde Pirranicos hasta Cardin Winchester y todos los demás. Muchas fueron las veces que la había visto morir también, siempre de pie frente a varios estudiantes heridos. Jaune asintió con la cabeza. Gracias. Lo tendré en cuenta. Pero no tendría que hacerlo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, se preguntó si alguna vez había sido una persona que se sintió intimidada por la muerte. Érase una vez, tal vez, no podía recordarlo, pero teóricamente tenía que haberlo sido. Aunque no podía recordarlo, sabía en el fondo de su mente que había sido inútil cuando todo comenzó, una carga para su equipo y amigos. Eso era todo lo que podía recordar, pero tenía sentido que él también hubiera sido ingenuo en ese entonces. No podía recordar cuándo había cambiado eso, hacía tanto tiempo que había ocurrido. Cualquier acción que hiciera podía ser deshecha. Cualquier muerte que causara podría revertirse. El colmillo blanco que había muerto esta vez podría vivir la siguiente, aunque si eso significaba que le murieron más tarde, no lo sabía ni le importaba. No había habido ninguna duda cuando los cortó porque había estado matando durante cientos de años, simplemente no lo afectó. Siempre y cuando las personas que amaba sobrevivieran. Vamos, vamos. Jan bostezó mientras Weiss la empujaba por detrás, impulsando a la rubia por el pasillo con Black y Jaune a cuestas. Su líder parecía tan cansada como se sentía, y como no iban a hacerlo cuando Weiss los había despertado a las 6 de la mañana para esto. Yang Xiaolo no operó a las 6, nadie operaba a las 6. Camina ya, deberías estar emocionado por esto. Weiss, Yang hizo una pausa para bostezar de nuevo, no creo que nadie esté entusiasmado con esto. Lo soy, espetó la niña, lo que no la sorprendió en absoluto. Ella no se refería a ninguna persona normal cuando había dicho eso. Por supuesto, Weiss realmente se preocuparía por sus calificaciones y clasificaciones de fin de semestre. Ni siquiera contaban para nada, aparte de que las personas tuvieran un control sobre dónde necesitaban mejorar. Todavía podría haber estado en la cama en este momento, acurrucándose en sus cálidas mantas. Las hermosas imágenes fueron arrancadas a un lado cuando algo helado se deslizó por sus piernas desnudas, haciendo que Yang gritara.
Miró hacia abajo a tiempo para ver el hielo literal rompiéndose lentamente, luego hasta lo que pronto sería una niña muerta. Estabas a punto de quedarte dormida de nuevo, dijo Weiss, enfundando su palillo de pantalones elegantes con una sonrisa de satisfacción. Conocer nuestras calificaciones y clasificación es una parte integral de mejorarnos a nosotros mismos. Deberías darle a esto la importancia que merece. ¿No ves a Blake quejándose? Yang miró hacia atrás, sonriendo un poco al ver la mirada casi comatosa en el rostro de su compañero. Blake estaba haciendo su mejor impresión de zombie, probablemente caminando solo por instinto. Aún se tambaleó a su lado, los dos parecieron fauno vaca por un momento en la forma en que siguieron a Weiss medio dormido, como una manada de ganado en una gran migración. Bien, estoy despierta ahora. Yang le dio unas palmaditas en las piernas para calentarlas, dejando escapar un suspiro de sufrimiento mientras veía a Weiss tratar de despertar a Jaune a la acción. Los puntajes semestrales y el sistema de clasificación eran algo de lo que habían sido conscientes en una lección reciente con el profesor Port, uno de los pocos que realmente contenía información útil y no cuentos locos. Por lo que Yang había reunido, no era exactamente algo que dictara o cambiara nada sobre su educación, sino más bien una boleta de calificaciones que lo clasificaba tanto en sus habilidades académicas como prácticas, con comentarios sobre cómo mejorar. También te mostró dónde puntuaste en términos de rango para que pudieras saber dónde te encontrabas. Beacon no era como las escuelas normales. En cierto modo, las calificaciones significaban muy poco. O te graduabas y te convertías en cazador o no lo hiciste. Las diferencias entre ser el mejor de la clase y ser el peor no tenían sentido, siempre y cuando te graduaras. Por eso no le importaba dos gritos, para ser honesto. Si su padre no iba a perseguirla por eso, y no lo estaba porque allí ella se había asegurado de tomar el relevo hacia el final, entonces no importaba. Solo las personas competitivas y las mascotas de los maestros, personas como Weiss, realmente se preocuparon por eso. Así que no fue una sorpresa que cuando el equipo Hatsberry llegó a las grandes pantallas y terminales que mostraban las clasificaciones, no había ni un solo estudiante a la vista. Weiss murmuró algunas palabras de elección sobre los estándares de los estudiantes que caen. Yang murmuró algunas palabras de elección sobre Weiss. Jaune solo murmuró, mientras Blake se desplomó contra una almohada cercana, deslizándose un poco hacia abajo antes de encontrar el equilibrio perfecto entre pararse y caerse. Equipo Hatsberry, damas y caballeros, verdaderamente un espectáculo para la vista. ¿Dónde está? Weiss ya estaba en la terminal, con los dedos volando a través de la pantalla holográfica mientras buscaba sus registros. Una pantalla cercana parpadeó, mostrando una foto de Weiss que claramente había sido tomada por algún tipo de fotógrafo profesional. Revisemos la teoría primero, murmuró la niña, mostrando una nueva pantalla. Yang silbó al ver la partitura. 98 de 100. Weiss cantó. 98. Bien hecho, bostezó Yang. Lo hiciste G. Como obtuve solo 98. No importa, Yang miró hacia otro lado mientras Weiss despotricaba y miraba los comentarios dejados en su perfil. Jaune llamó la atención de Yang, suspirando como si dijera que esto era lo que tenía que soportar. Fueron tiempos como ese los que dejaron satisfecho a que él fuera su líder y no Weiss. Él era inútil como líder, ella no iba a mentir, pero al menos no los conducía como esclavos. Solo tendré que mejorar el próximo semestre, Weiss negó con la cabeza. Obtuve 80 para practicar, lo cual no está nada mal. Pirra ocupa el primer lugar, Yang asintió con la cabeza a la tabla de clasificación en una pared cercana. Se exhibieron dos, uno para la práctica y otro para la teoría. El nombre de Pirra se mostraba con orgullo en la parte superior del práctico. Weiss estaba en la cima de la teoría. Ninguno de esos resultados la sorprendió, especialmente el dominio de la pelirroja sobre el ring. Bueno, no puedo esperar ser mejor que Pirra Nikos, Weiss tomó su puntaje más bajo en eso. ¿Qué hay de ti? Yang suspiró y sacó sus propias partituras a la pantalla. 76 en teoría, lo suficientemente bueno como para colocarla en el 30% superior más o menos, y un sólido 89 para la práctica.
Los ojos de Jan se entrecerraron mientras leía una nota sobre este último. Necesita obtener un mejor control sobre su temperamento, leyó Weiss. Aparte de eso, estás entre los 5 primeros. Maldita sea, Jan pensó para sí misma, elaborando rápidamente los informes de Ruby para poder echarles un vistazo. Ella también había hecho eso en Signal, a menudo llevando a Ruby a un lado para una charla, si la niña dejaba que sus cómics y videojuegos se interpusieran en el camino de la tarea. HMM, 68 para teoría y 74 para práctica, no está nada mal. Ruby se había colocado por encima de la mitad del cuerpo estudiantil en ambos aspectos, lo que decía mucho teniendo en cuenta que era 2 años más joven. WWQ. El chillido de Weiss fue lo suficientemente fuerte como para no solo llamar la atención de Jan, sino para asustar tanto a Blake que la niña se derrumbó junto al pilar, con los ojos saltando de izquierda a derecha, salvajemente como si pensara que estaba bajo ataque. Jaune. ¿Es Weiss crema, o es Weiss grito? Nadie se rió de su ingenioso juego de palabras, los filisteos. Algunas personas todavía están durmiendo. O había sido, no hay muchas posibilidades de que todavía estén dormidos después de ese ruido. Los ojos de Jan se dirigieron a la pantalla mientras Weiss señalaba la puntuación teórica de Jaune. Jan parpadeó. ¿Cómo obtuviste 0? Tal vez son 100 y olvidaron los otros números. Jaune asintió con la cabeza enfáticamente. Teniendo en cuenta que dice que no enviaste ninguno de los trabajos, no lo adivinaría. Jan leyó la nota adjunta, las formas en que podría mejorar. Era una palabra, escrita en mayúsculas. Probar. Imposible, espetó Weiss. Estuve allí cuando hiciste la tarea, te ayudé con eso. Como eso no anotó ningún punto. ¿O eso? Jaune se rascó la mejilla. Me sentí realmente culpable de haber hecho trampa y por eso no lo presentí. Jan, Blake y Weiss lo miraron fijamente, cada uno con diversos grados de incredulidad. Este fue el hombre que disparó las bolas de otro estudiante en un duelo 1 contra 1. Era un poco tarde para comenzar a desarrollar una conciencia. ¿Qué pasa con los exámenes? Weiss negó con la cabeza. Condiciones de prueba, todos tuvimos que hacerlas. Estaba dormido, respondió Blake antes de que Jaune pudiera. Jan le dio una palmada en la frente mientras Weiss apretaba los dientes. No creo que ni siquiera haya cogido un bolígrafo. Creo que su puntuación confirma que... La voz de Weiss sonaba como un demonio arrastrándose desde las profundidades. Jaune era inconsciente o suicida, porque cuando su rostro se elevó, los ojos casi parecían brillar, el idiota solo ladeó la cabeza hacia un lado y sonrió. Imbécil absoluto. Entumecido, idiota, Jan observó cómo la cara de la niña se volvía de un interesante tono rojo. Puntuarás mejor la próxima vez. No puede anotar peor, murmuró Blake. Puntuarás mucho mejor. Obtendrás al menos 75 o morirás en el intento. No puedo creer que seas tan estúpido, ¿tienes alguna idea de lo que esto va a hacer a tu reputación? Jaune dijo algo, pero Jan no estaba escuchando. Ella misma era honestamente curiosa, ya que nunca había oído hablar de nadie que obtuviera un 0 intencional. Tenía que haber sido a propósito, por supuesto, porque incluso un niño podría haber adivinado una respuesta correcta o 2. Demonios, algo de eso había sido de opción múltiple. Lo juro, continuó Weiss, de vuelta en la terminal, si tu puntaje práctico es tan bajo como eso, estaremos entrenando hasta que te rompas en 2. Jan le frunció las cejas, pero él solo levantó una a cambio. Ah, claro, los juegos de palabras sexuales probablemente no tendrían mucho efecto en él. Su equipo era tan cojo a veces. Jan miró hacia la terminal justo cuando Weiss sacó sus puntajes de combate. Así fue, ella tenía una vista privilegiada del momento en que la heredera se atragantó en el aire. Pero... Bueno, Blake sonaba tan confundido como Jan se sentía, pero al menos podía formar palabras. Tienes tu deseo, Weiss. Es más alto que su teoría. Imposible, espetó Weiss, moviéndose hacia afuera y hacia adentro para ver si cambiaba. No fue así, los dígitos verdes brillantes que formaban el número 88 permanecieron fuertes. Esto no puede ser posible. Weiss negó con la cabeza.
Estoy soñando, esa es la única explicación para esto. Simplemente no es posible que mi compañero haya obtenido 0 en todos sus exámenes, y luego, lo que es peor, logró anotar más que yo en las pruebas de combate. Sonaba histérica, pero de nuevo, Yang también estaba un poco sorprendida. Ella lo había vencido por un punto, un solo y mísero punto. No te preocupes, Jaune dio un paso adelante para colocar una mano reconfortante sobre la cabeza de Weiss. Un día crecerás para ser grande y fuerte como yo. Sus palabras no tuvieron el mismo efecto. ¿Cómo? Weiss siseó, apartando su mano y dándole un codazo en el estómago. Jaune hizo su partitura con orgullo, doblando como un pedazo de papel y agarrándose el abdomen. No entiendo. De acuerdo con esto, técnicamente no ha perdido un solo partido, dijo Blake. Su primer intento de perder fue contrarrestado por la señorita Godwitch, mientras que su combate con Yang fue cancelado. Eso significa que tiene un historial de partidos perfecto. Bebé, pero tú y yo, por otro lado, perdimos un partido cada uno y así anotamos menos. Pero, Weiss buscó la palabra correcta, antes de darse por vencido, darse la vuelta y señalar a Jaune. Pero eso. No dije que tuviera sentido, suspiró Blake. Solo que es lo que dice su registro aquí. Jaune está clasificado como el tercero más fuerte de nuestro año, justo detrás de Yang y Pirra. Bueno, sonrió Yang. Parece que Team Blonde nos va a llevar a la cima, ¿eh? De acuerdo, tal vez estaba revolviendo un poco la olla, pero no podía negar que ver el monte Weiss implosionar fue increíble. Soy más fuerte que Jaune. Weiss gruñó. No, de acuerdo con esto, no lo eres. Lo demostraré. Jaune, vamos, levántate. Tenemos que entrenar ahora mismo. Urg continuó agarrándose el estómago mientras Weiss le tocaba la espalda con su bota. Todavía se está recuperando, suspiró Blake mientras intervenía para alejar a Weiss de su compañero. No podrás entrenar con él hasta el próximo semestre. Lo que significa que es más fuerte que tú este semestre. Yang disparó amablemente. Yang, Blake lo fulminó con la mirada, cuando de repente tuvo que tratar de contener a Weiss. No estás ayudando. Yang sonrió y se agachó para ayudar a su líder a levantarse, apoyándolo con un brazo. Con el otro, lo ladeó por la oreja, inclinándose hacia adelante. ¿Qué es eso? Es difícil escucharlos desde el final entre los tres primeros. Hola chicos. La voz de Ruby viajó desde la entrada, de donde venía la totalidad del equipo Rubine. ¿Ya tienes tus puntajes? Demonios, sí, vitoreó Yang, déjame contarte todo sobre ellos. Xiaolong, te terminaré. Quería ver si podía hacer que Weiss hiciera espuma por la boca. Jaune observó con cariño oculto cómo Ruby se despedía de su equipo. No su verdadero equipo, sino más bien su equipo en cierto sentido. El primer semestre de Beacon había llegado a su fin, los 8 ahora arreglados con tantos otros no dentro de los terrenos de la escuela, sino en una terminal en Vale. El punto en el que se separaron para la próxima semana. ¿Llamar esta noche? Ruby se quejó, de esa manera que aseguró que el destinatario se plegaría a sus demandas. Por supuesto, Pirra abrazó a la niña antes de dar un paso atrás, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Fue con una puñalada de celos que Jaune se dio cuenta de lo feliz que estaba, en un equipo sin él. Tal vez lo estaba leyendo, tal vez era injusto, pero parecía que le iba mejor con una pareja que podía ser una amiga y nada más. Sin complicaciones, sentimientos extraños o conversaciones incómodas. Ruby se rió y corrió hacia Nora y Ren después. Ren suspiró pero se inclinó para aceptar un abrazo de ella, antes de jadear mientras Nora envolvía sus brazos alrededor de ambos a la vez y casi los aplastaba hasta la muerte. Au, Yang arrulló. Son tan lindos, abrazo de equipo. Ella sostuvo sus brazos abiertos. Weiss cruzó los suyos, mientras que los ojos de Blake se entrecerraron. Jaune levantó una ceja, hasta que los brazos de Yang cayeron. Mira, suspiró, es por eso que nuestro equipo no es increíble. Harás tu tarea, ¿verdad? Weiss preguntó, ignorando a Yang por completo mientras miraba a Jaune. Él asintió a cambio. Lo haré, dijo. Weiss suspiró. No lo harás. No lo haré, admitió honestamente. Yang se rió del biplay. Una semana entera, suspiró, ¿crees que podrás arreglártelas una semana sin nosotros, papá?
Haré lo mejor que pueda, dijo Jaune. Aunque estoy seguro de que será un momento difícil. Sin embargo, no esperes que te llame pronto. Me preocuparía si lo hicieras. Yang puso los ojos en blanco antes de ir a sorprender a Blake con un abrazo por detrás. Como alguien no se había dado cuenta de que era un fauno gato la primera vez estaba más allá de él, ya que ella reaccionó silbando y tratando de arrojar a Yang de ella. Jaune habría seguido observando si no fuera porque sus brazos de repente se llenaron de cazadora en miniatura. Hasta pronto Jaune. Ruby susurró, apretándolo tan fuerte como pudo. Sus brazos se posaron alrededor de su cintura sin siquiera pensarlo. Su sonrisa parecía un poco más amplia cuando dio un paso atrás. Sus ojos un poco más brillantes también. A pesar de que era lo que quería, sentía que había algo atorado en su garganta. Ahora que lo pensó, esta era la primera vez que podía recordar haberse despedido de alguno de ellos. Nunca había sido un problema antes, incluso durante las vacaciones, el equipo JNPR se había mantenido unido, y las únicas otras veces que se había despedido fue cuando sus amigos murieron. Si esto era lo difícil que era dejarlos ir por solo 7 días, entonces temía pensar cómo se sentiría abandonarlos. Cuídate, dijo Weiss mientras caminaba hacia él, extendiendo una mano. No tan delicado como Ruby, pero lo tomó de todos modos. Espero que tengas unas buenas vacaciones. Tú también, Weiss. El agarre se apretó, porque cuando regreses, CCO, será hora de trabajar en tu puntaje teórico, ¿me entienden? Sí. Parecía que 4 horas más o menos no era tiempo suficiente para que ella se enfriara con sus puntajes, y mucho menos el hecho de que la había derrotado en la clase de combate. Eso también había sido una sorpresa para él, ya que estaba tan seguro de que Glinda le habría fallado. Gané los partidos, pero no se anotan solo en eso. Podría haberme marcado mucho más si hubiera querido. Tal vez fue solo una coincidencia, tal vez fue la forma en que Ozpin equilibró la terrible teoría de Jaune. Quizás, tal vez fue la forma en que la señorita Godwich lo castigó, ya que cuando Tira había demostrado su fuerza, se había visto obligada a luchar contra equipos enteros por su cuenta. Solo podía esperar que eso no le sucediera. Blake apareció a continuación, encogiéndose de hombros con Yang antes de pararse a unos metros de él. Ella no trató de acercarse, ni hizo un movimiento para tocarlo de ninguna manera, pero sonrió, y eso fue suficiente para él. Sus sonrisas eran raras en el mejor de los casos, especialmente las honestas. Se intercambiaron algunas palabras silenciosas entre ellos, y él recordó lo que ella había dicho cuando fingió estar dormido en esa cama de hospital. Incluso en ese momento ella sabía que él estaba escuchando. ¿Qué más había que decir? Oh, Dios mío, Yang saltó junto a ellos. Se siente como si estuviera en un equipo de bichos raros. Abrázame o te juro que te haré daño. Ella también lo haría, aunque solo fuera para demostrar su punto. Jaune se rió entre dientes y puso sus brazos sobre su espalda, mientras ella le echaba los brazos alrededor del cuello. El cabello dorado le hacía cosquillas en el cuello, un aroma a canela y algo más, fresco como los cítricos. El aire caliente le hizo cosquillas en el oído mientras ella susurraba. Gracias. ¿Para qué? Mantuvo su voz en silencio, tan baja que solo ella podía escucharla. Por demostrarme que estaba equivocado. Por salvar a nuestro equipo. Por desperdiciar su libertad, por fallar en sus planes, por ponerse en una posición peor porque no podía dejar morir a Blake. Quería decir que era un error, que sí podía invertir el reloj pero unos días lo cambiaría. Pero no lo haría. Yang retrocedió, sonrió lo más amplia posible mientras extendía los brazos y se acercaba a Weiss de lo que solo podía llamarse una manera amenazante. Weiss trató de hacer un descanso para ello, solo para gritar cuando Yang demostró ser el más rápido. Que tengas unas buenas vacaciones, Weiss. Yang cantó, abrazando a la niña con fuerza y balanceándola de izquierda a derecha. Asegúrate de beber mucha leche para que puedas crecer lo suficientemente fuerte como para luchar contra mí y Jaune. Él les sonrió a todos, en un momento en el que no estaban mirando. No es su equipo, o más bien no es su equipo real, y sin embargo, de alguna manera tan cercano como. Fue con el corazón apesadumbrado que los vio separarse por última vez, miradas persistentes y despedidas.
Parte de él comentó que estaría bien, que los volvería a ver en una semana. Otra parte de él recordó que eso era algo malo. Pero mientras los veía irse, y en la dirección en que Blake había viajado en particular, los ojos de Jaune fueron capturados por un grupo de personas diferentes. Una variedad de tonos rubios, algunos oscuros, otros claros, con ojos que iban desde azules hasta verdes y grises. Resopló ligeramente, sintiendo una sonrisa irónica deslizarse por su rostro. Probablemente habían estado esperando a que terminara, mirando desde las afueras. Empujó a través de la multitud hacia ellos, la gente lloriqueando y maldiciendo mientras se interponían en su camino. Todavía no les había dicho la verdad, no había encontrado la manera correcta de hacerlo. Seguramente estarían enojados, pero él había querido confrontarlos uno a la vez, manejar a cada miembro de la familia por su cuenta, para que no se convirtiera en una discusión terrible. Solo necesitaba encontrar la mejor manera de explicar lo que había sucedido. Por eso, cuando se acercó y su padre empujó su pergamino en la cara de Jaune, su buen humor no sobrevivió. Veacontean frustra el ataque terrorista, decía el titular, un artículo de primera plana de algún periódico basado en pergaminos. El editorial sin duda estaba lleno de detalles y teorías de conspiración, pero fue la imagen cristalina lo que lo hizo detenerse. Porque era él, siendo metido en la espalda de un bulead médico. Herido, ensangrentado, pero reconocible de todos modos. Una forma interesante de mantenerse fuera de problemas, dijo Nicholas. Jaune tragó saliva. Ahora que los miraba correctamente, nadie parecía complacido de verlo. Las expresiones iban desde enojado, Amber, hasta horrorizado, Juniper, y varios rangos de simpatía, dolor y arrepentimiento en el medio. Deberías haber visto al otro tipo. Arg, este capítulo fue difícil de escribir, solo por la falta de tiempo que tenía. No estoy realmente seguro de haberle hecho justicia, pero afortunadamente es más un capítulo de relajación y transición de todos modos. Afortunadamente, tengo las próximas semanas como bastante fáciles, y no tendré una semana horrible como esta hasta el próximo año, si es que lo hago. Perdón por la longitud. Una vez más, las limitaciones de tiempo me paralizaron esta semana, tanto para esto como para el animador, le suspiro. Próximo capítulo. 14 de octubre. Patreon.com/Coeur